Pathfinder, el nuevo robot más mejor de War Robot. Sí, por supuesto es el más mejor, Federico, porque tiene las nuevas armas y yo ya sé todo. Sí, bueno. Señores y señores, estamos frente a una nueva generación de robots que va a hacer que revivan todos los demás. Y ya pasamos a ver todo el equipamiento, porque para esto me he preparado todo un hangar de Pathfinder. Ya puedes comprar en la web store de War Robots utilizando el código de creador Fede en Directo en todas tus compras y aprovechar todas las ofertas para ti y tus amigos. No dejes pasar esta gran oportunidad. Apoya ahora a Fede en Directo y recibe un baneo de regalo. Promoción válida solo para seres humanos, reptiloides, anunnakis, free to play y jugadores con Instagrams de familiares femeninas de más de 40 kilos. Sí, el de atrás no es Pathfinder, con varias configuraciones porque tenemos que ver, por supuesto, las nuevas armas. Las nuevas armas son armitas de hielo que tiran una balita de hielo que tiene cadencia de caída y también tiene como un imán si les disparas a alguien en el aire. Tampoco es ninguna cosa de otro mundo, ¿viste? Una Spiral que dispara balitas. No vamos a andar con daño 6000. Esto, la verdad, lo van a ver en el gameplay ahora más adelante. Importantísimo, el arma integrada tiene 2500, 75.500 cosas que hace. No importa la descripción más larga de War Robot que vamos a ver acá, mira. Es lo más largo que existe en War Robot. Vamos a verlo en la partida. Vamos a ver realmente cómo se transforma esto en batalla, si sirve o no sirve, y no por la descripción del manual, por supuesto. Y tenemos un dron nuevo que parece un águila, que obviamente va a ayudar al congelamiento. Y dirán todos, bueno, ponele otra arma. Hemos preparado acá un Pathfinder, mira que lag, un Pathfinder con Scary, que te digo ya de antemano, no sirve. Y obviamente la gente estará pensando, Fede, y la Ultimate Ion. Discúlpame, que esto diga Ultimate no significa que esto realmente sea una Ion. No quiero hablar mucho, es la misma Ion de siempre. Un poquito de estrategia de marketing, pero está bien. Te digo que esto no sirve de entrada. ¿Servirá más adelante? Por supuesto que sí servirá más adelante, pero primero te tienen que mostrar el avance de la película. Pathfinder para todos ustedes, lo vamos a ver en batalla mientras opinamos un poquito de lo que vivimos en el test server de Pathfinder y las nuevas armas congelatrónicas. Bueno, acá estamos. Bueno, he hecho un compilado bastante extenso de el momento de ataque y el momento de las kills, que es lo que nos interesa. Después, más adelante, cuando esté ya el rebalanceo dentro del test server, veremos bien qué hacen, qué no hacen. Yo sé que mucha gente quiere ir directamente a la parte técnica, pero la parte que realmente importa es, y en la cancha, ¿juega o no juega? ¿Me entendés? Yo disparo, ¿mato o no mato? La respuesta es no matás. Yo te estoy mostrando ataques en donde he hecho kills, triple kill, Titan Slayer, pero esto de una ráfaga en este robot no mata. Sabemos que las armas más legendarias de War Robot con una ráfaga te mataban. Entonces, estas no funcionan, no quiere decir que no funcionan, pero no son tan letales como han salido otras. Tienen una cadencia de disparo muy corta, o sea, tirar la ráfaga más vale que no se te caiga ningún disparo ni erres, porque te vas a quedar fuera y tenés que esperar 7 segundos de recarga. Eso sí, los tiempos de recarga son más importantes. Ahora bien, también lo pusimos con la Ion Ultimate. La Ion Ultimate no hace absolutamente nada. Yo te estoy mostrando Godlike porque le estoy pegando a unos tipos que ya no tienen nada y yo estoy cargado tal vez con un montón de buff de ataque. Pero realmente la Ion pensaba que estaba disparando con una Ion común. Yo he recortado los fragmentos en donde me rompe la tunecia, ¿me entendés? O sea, hay más fragmentos en donde me rompe la tunecia, en donde hacemos más kills. Pero bueno, ¿qué opinan, Federico? ¿Es un arma que sirve o no sirve? Creo que está directamente, si la ponen en el live server ya, funciona a la perfección. Es un arma que puede resucitar uno que otro robot. No se trata del daño o qué es lo que haga que te paralice, aunque ahora todo por hoy te paraliza, sino más bien de que es un arma que se la podés poner a tu robot favorito, a un Spectre Vortex. Ya lo vamos a probar en los directos, así que suscríbete y dale like. Con 4 armas yo creo que sería más eficiente, sobre todo el hecho de que, miren, cuando alguien está en el aire, la balita sube. Como son pocas balas, lo tengo que volver a repetir, pareciera que no alcanza. Me gustaría un bot que tenga 4 de estas. Como viene la familia, ya lo vamos a estar probando con armas más grandes. Podríamos ponerle en un Crisis estas armas. Lo que más me llama la atención son las armas y no el robot. El robot es lo más lento que puede existir en War Robot. Tiene problemas para caminar, para girar. A veces de golpe camina más lento de lo que realmente estás. Sin contar que te pueden tirar algo para hacerte lento. Pero el robot de entrada le cuesta caminar y de golpe empieza a hacer pasitos y no es el paso de cumbia. No es un robot, a mí me gusta, pero no es el robot que yo esperaba de... Bien, va a ser más ágil. No es de nada ágil. Le puse 3 Nitro Unit en una. Bueno, en uno le dejé 2 Nitro Unit para ver. Miré cómo esos pasitos yo no tengo nada. ¿Por qué camina así?
El salto se lo puse para más movilidad. Es un robot que pinta para la versatilidad, pero tiene una movilidad muy mala. Demasiado malo, demasiado que te agarran mal parado y te tiran con un Reaper, te hacen de goma. Esquileable este robot, por supuesto que es esquileable. No tiene defensas. No tiene defensa. Después, sí, el arma tiene una habilidad pasiva, no sé qué lo hace. Sí, en un momento me disparaban y no me hacían nada. Eso es verdad. Acumulaciones de un montón de boost. Pero me refiero que acá no hay escudo, no hay nada. Podés empezar a inventar. Le voy a poner pinchuda, le voy a poner eléctrica. Ponele lo que quiera. Es un robot que va para muchos gustos. Pero son 3 armas medias. Para mí lo más destacable son las armas que también ya los vamos a estar probando en directo. Tenemos también, obviamente, el Hao-Jun Ultimate, la Ion Ultimate, que hay que seguir probando, y el Destroyer Ultimate, que lo vamos a ver en el próximo video. Suscríbete, dale like. Acá estarán viendo un momento en donde le disparamos a un tipo que no le hacíamos nada. Posiblemente sea bug. En un momento a mí me disparaban y no me hacían nada. Y acá el tipo de golpe, van a ver que tiene toda la vida y le disparamos entre 3, entre 4, y yo ya tengo buff. Y de golpe viene alguien con fuego, o no sé qué pasa, alguien de arriba le tira y le baja la vida infumable. Mira eso. Sí, es el Eiffel, bueno, puede ser, pero impresionante cómo no lo podíamos matar. Hacía rato que le estábamos disparando. Ah, tengo que decir al respecto. Hay bufeos ocultos. Ojo, para que tomen nota aquellos amantes del Angler y aquellos amantes de la Invader. Aparentemente están completamente irrompibles como el Shell en su momento. Acá estamos disparándole a alguien en el aire. ¿Ves que la balita sube para arriba? No es colateral, no es como una cramola. Es como que la balita cae. Esto va a hacer que la gente ya no se pueda esconder tanto. Te la tiran por arriba. Muy bueno para el mapa Yamantau. Por eso justamente, como es de hielo, el puentecito ese se pinta como para tirar algo de colgadita. Porque es de colgadita esto. Y acá miren lo que pasa. Porque esto es impresionante. Se junta un tumulto de gente ahí que no le podés hacer daño bajo ningún aspecto. Y yo le tiro un orbital. Yo creo que estoy utilizando el orbital. ¿Cómo se llama ese violeta que abre como parece una brochadora? Le tiré con una de esas, los reventé ahí a todos, no sé si los agarré, pero de golpe empiezan a morir todos. Puede ser un bug. Hay problemas de conexión en test server. En este test server sí hubo problemas de conexión. A los que preguntan qué es test server y todo eso, ya le he hecho varios videos. Sigo viendo comentarios de gente nueva que pregunta ¿qué es esto? ¿Por qué tenés esto? ¿Cómo haces? Me sale 1000 días. Chicos, test server, vayan a ver los videos, por favor, se lo pido, para que no se pierdan de probar estas cositas, porque más allá que después en live server pasen 72 años hasta que lo obtengas, podés disfrutar un par de partiditas, que es de eso lo que se trata War Robot, por supuesto. Y acá con el módulo de salto todo es más espectacular, por supuesto. Y agarro a la gente de atrás. Me han matado un montón de veces, que también se los voy a poner en compilación para que vean cómo me revientan. Es una guarrada cómo muere este robot también. Lindo cuando ves una detrás de otra cómo le estamos dando huasca a todas las personas que se nos cruzan. Un poquito de Ion. Creo que funcionaría mejor en un Spectre. Ion Ultimate, recuerden que todas las armas están al MK3. No me rompieron tanto la Tunecia como pensé. Después cuando estuve viendo la compilación, rompí yo más ángulos que otra cosa. Ojo, pero hay que mostrar también que el bot tiene sus debilidades. Las armas creo que van a servir también para otras cosas y este robot lo van a terminar usando con el arma más fuerte y después obviamente encontrándole alguna combinación. Esta es la verdad. Está la versión pesada, esta es la versión mediana, bueno, está en la Ion, pero la versión mediana de las congeladoras y la versión chiquitita, si no me equivoco. Si me equivoco, después me lo dejan en comentarios, así te baneo. Los vamos a estar probando porque puede ser el arma que resucite a otros robots antiguos. Con lo que respecta a este robot, se le podrían poner otro tipo de armas. Yo voto por algo de mediana a larga distancia, porque es un bot que no se mueve bien, te deja trabado en los bordes. El arma integrada es cierto que hace un montón de cosas que después te das cuenta que te está subiendo buff. Después ya lo vamos a ver, o por ahí alguien ponga la descripción en un comentario para que lo lean aquellos que están interesados, porque saben que a mí me interesa realmente en batalla que vos salgas con un robot y vos apretás el botón y matás al enemigo, ¿sí? O aguantás un montón. Acá les dejo el extracto de la Invader más loca del mundo. No es un Invader Ultimate.